Hombre, Alejandro, ¿qué tal? No sé cómo estás. Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí digo, a ver si consigo unirme o no bien. Ah, mira, qué bueno. Bueno, pues estaba ya esperando a la gente que se conecta. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, ¿nos presentamos? Nos presentamos, sí. Tienes la palabra, Alejandro. Vale, yo te pregunto. Cuéntanos un poco quién eres tú y ahora después te cuento quién soy yo. Pues mira, perfecto que lo hagamos así, de manera más interactiva, ¿verdad? Perfecto. Pues mira, yo soy Jessie, peruana, radico en Alemania y trabajo en el mundo de las finanzas. No obstante, ya llevo un tiempo ya bastante volcada al tema de la nutrición, el deporte y el crecimiento personal, ¿no? Entonces, y fue así que te descubrí, porque me inscribí a un curso de nutrición para deportistas. ¿Y quién era el docente? Pues y la Sí, sí, verdad que brutal. fue una maravilla haberte conocido de esa manera, ¿no? A través de tu docencia. Genial. Hombre, yo me alegro de que sí te ha gustado el curso y yo lo hice la verdad que con todo el cariño. Recuerdo la paliza que me metí para hacer esa formación. Y la verdad que, bueno, la gente que estuvo recibiendo el curso, la verdad es que quedó bastante contenta y yo bueno, que vi como que todo el sacrificio sirvió para algo, ¿no? Para los que no me conozcan, yo me llamo Alejandro Luque, soy asesor nutricional clínico y digamos que mi rutina laboral está dividida, ¿no? Un 50% me dedico a eso, a la divulgación, a la docencia para profesionales de la salud y demás, y el otro 50% trato a pacientes con patologías graves o atletas de alto rendimiento en el área de la nutrición. Entonces, pues bueno, me comentó un poco para poner a la gente en contexto, Eso es. me comentó Jessie la posibilidad de hacer este directo y de que ella me extrapolara o que me hiciese algunas de las preguntas más típicas que veía interesantes y que la gente podría tener interés en que fuesen respondidas. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Pues hombre, yo agradecida de que hayas aceptado mi invitación, la verdad que me honra mucho. Y nada, entonces entremos en materia, ¿te parece? Pues muy perfecto. Vale, genial. Pues mira, yo estaba haciendo una especie de encuesta en mi círculo más cercano, ¿no? De qué preguntas eran las más recurrentes y qué temáticas eran las que más atención les llamaba, ¿no? Y al final, pues me he hecho un listado, un listado y bueno, una de las preguntas que se ha repetido innumerables veces es, ¿cuál es la dieta alimenticia más ideal, ¿no? La vegana, la cetogénica, la omnívora, la paleo, etcétera. Entonces, queríamos saber tu opinión al respecto y a ver si pudieras dar unas pequeñas pinceladas, ¿no? De cada tipo de dieta sería estupendo. Vale, vale, me gusta mucho, antes de empezar la contestación, pero me gusta mucho este tipo de preguntas que la verdad es que no suelo responder, porque estoy muy acostumbrado a quizás preguntas mucho más técnicas o a abordar otro tipo de contextos con mis compañeros sanitarios que son más clínicos, más de investigación y demás. Y bueno, de vez en cuando, aunque me va a costar mucho, también está bien responder este tipo de preguntas. Sí que es verdad que actualmente tipos de dietas hay miles, desde Para la dar y dieta. regalar, eso es. Sí, desde la dieta de la piña, que solamente es comer piña, hasta la dieta asiática, occidental, western, hay un montón de tipos de dietas. Y responder a la pregunta de cuál es la dieta más óptima para el ser humano es quizás un poco hacernos una mala interpretación en la cabeza de lo que es la alimentación. Yo simplemente siempre, cuando hablo de estos temas, pongo el ejemplo de diferentes tribus que había repartidas por el planeta hace cientos de años, cuando todavía no teníamos la capacidad de hacer asentamientos, de vivir en un sitio concreto, sino que íbamos gastando los recursos de otros lugares. No tenía nada que ver la misma especie, lo que comía en el sur de África, con lo que comía en el norte de América, con lo que comía en Asia, con lo que comía en Europa. Esto implica que dependiendo de la zona donde se localizasen, perdón, iban a tener una mejor salud o una menor salud, bueno, no quiere decir eso. Por lo cual, concretar un pool de alimentos o un grupo de alimentos que sea óptimo para la población es simplificar mucho un tema tan complejo como es la alimentación.
Muchas veces tenemos tendencia, ahora que hablamos o que tenemos los telediarios, que tenemos redes sociales, que tenemos muchos influencers, que tenemos mucho input de información acerca de la nutrición, vemos como hay épocas en las que parece que la dieta cetogénica es la mejor del mundo, hay otra época que parece que la dieta paleo es la mejor del mundo, hay otras veces que volvemos a recuperar la dieta mediterránea y sin embargo esto se queda muy lejos de las necesidades intrínsecas de cada persona. Porque ojalá fuésemos una especie en la que pudiéramos decir, ok, comemos A, B y C. Pues realmente sabemos que somos tan diferentes unos de otros que inclusive las recomendaciones de siempre pueden venir o pueden estar contraindicadas en personas con situaciones concretas. Por lo cual no podría decantarme, no podría decir que hubiese una dieta para todos o una mejor dieta que otra. En mi caso yo siempre abogo o hago mucho hincapié, y es lo que trabajo en consulta, en ver el contexto clínico de cada persona, cómo está su hígado, cómo están sus secreciones biliares, cómo digiere la grasa, cómo digiere el hidrato de carbono, cómo digiere la proteína, eh, cómo le sientan X alimentos ricos en fibra, ricos en tal. Y a partir de ahí vamos modificando. Obviamente, la mejor dieta o la mejor alimentación es la que tenga un volumen de nutrientes muy alto. Por ahí sí que tenemos que pasar todos. Volumen de nutrientes muy alto, porque al final los nutrientes son, digamos, moléculas que necesitamos para que nuestro organismo funcione de forma correcta. Por lo cual, una dieta que sea pobre en nutrientes, se llame como se llame, va a estar contraindicada para nuestra especie en concreto. No sé si así te he respondido. Sí, bueno, en cierta forma, y tiene bastante aplicabilidad lo que dices, porque, por ejemplo, una dieta que se aplica a una persona que vive en el Ecuador no puede ser la misma a uno que vive en Finlandia, por ejemplo, ¿no? Entonces, no obstante, según yo iba leyendo, recomendaban, decían, efectivamente, no se puede estandarizar un tipo de dieta porque cada individuo es un mundo, ¿no? No obstante, la mayoría concluía de que la dieta mediterránea era la mejor, la que podía mejor ajustarse a la mayoría de la población. Sí, claro, pero tenemos en cuenta dieta mediterránea y pensamos en dieta mediterránea y qué alimentos tiene. Tiene aceite de oliva de calidad, tiene legumbres, tiene un montón Un de alto verduras, contenido de vegetales, por ejemplo, ¿no? exactamente, un montón de vegetales, todo suena muy bonito, pero realmente ni siquiera en España se sigue la dieta mediterránea actualmente. La dieta mediterránea ya ha quedado como una alimentación del pasado. Actualmente, muy pocas personas eh, llevan ese estilo de alimentación que llevaba, por ejemplo, mis bisabuelos, mis abuelos, esa alimentación más de legumbres, más de verdura, más de... Entonces, decir que teóricamente la dieta mediterránea es una gran dieta, se puede decir. Que ahora mismo se esté llevando en un alto porcentaje de la población, por desgracia, pues no es así. Ya. Sí, bueno, lo que es saludable para nosotros, la verdad que origina una gran resistencia, ¿no? Un buen porcentaje también de la gente, porque tendemos más a alimentos que nos hacen daño, que no son tan beneficiosos para nosotros. Así que bueno, No, era, las, de bueno, hecho, este tipo de alimento está formulado para eso. Es decir, normalmente, si vemos los alimentos que peor impactan en el sistema digestivo, normalmente son alimentos ultra palatables, alimentos que tienen un umbral del sabor muy alto, que tenemos una recompensa muy alta por esos alimentos, y que si no tenemos nociones básicas de nutrición y no tenemos esa preocupación, que podemos no tenerla, porque todos hemos vivido esa época de pequeños de 5 6 7 8 años, 10 15 20 inclusive puedes llegar a los 40 y no ha habido el momento en tu vida en el que te preocupes por tu alimentación y estés totalmente despreocupado y no asocies que tu alimentación influye en tu salud. Entonces, si te guías por tus instintos, perdón, tú solamente quieres un alimento que te genere una recompensa. Y esos son los alimentos ricos en azúcares, esos son los ultraprocesados, esos son alimentos en los que te lo metes en la boca y haces una explosión de sabor que tu cerebro dice, esto tiene que repetirse muchas más veces. claro, la bendita dopamina, ¿no? Sí, sí, entre muchas otras cosas, pero sí. Claro, claro. Hombre, y teniendo en cuenta que hoy en día pues ha cambiado mucho, ¿no? El tema, por ejemplo, de la agricultura y tal, como el cultivo de ahora no es el cultivo de antes, ¿no? Ahora las tierras están
mega tratadas, con muchos químicos y tal. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, ¿es necesaria una suplementación general y adicional? Y en caso de que fuera necesaria, ¿cuáles serían los más indicados? Vale, sí que es cierto que a nivel poblacional se están cada vez elevando más las alertas de deficiencias o de insuficiencias nutricionales. Y aquí hay que entender estos dos conceptos, porque bien podemos no tener una deficiencia nutricional lleva asociada una enfermedad. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina C genera la típica enfermedad de los marineros que se llama, perdón, se ve al revés, pero que se llama escorbuto, ¿vale? O sea, si nosotros contraemos el escorbuto, significa que tenemos una deficiencia severa de vitamina C donde se nos cae la piel la cacho. Sin embargo, podemos tener una insuficiencia de vitamina C no sintomatológica, que esté afectando paulatinamente a nuestras funciones tisulares o órganos o demás que necesiten esa vitamina C, pero que como no tenemos una señal latente de que esto está ocurriendo, podemos estar así años y años y años. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente están pasando dos cosas. Insuficiencias, es decir, que no deficiencias que te llevan a una enfermedad, hay muchísimas en la vida actual. Y deficiencias también, y a nivel poblacional se ven algunas muy típicas, como por ejemplo la deficiencia de magnesio, que no da síntomas, la deficiencia de vitamina D, que no da síntomas, pero son poblacionalmente las más demandadas. También selenio, que no da síntomas, por lo cual vemos que cuando nosotros hacemos una investigación o un estudio en un paciente concreto que viene a consulta con, oye, tengo X síntomas o X tal, cuando empezamos a investigar, vemos que tiene depletados o que tiene unos niveles muy bajos de vitaminas, que no son solamente vitaminas minerales, son compuestos para nuestro sistema inmunitario, son protección frente a patógenos y dan como resultado al final un detrimento de la salud general. Entonces, recomendar suplementos a nivel general, yo nunca lo recomiendo o nunca intento decirlo. ¿Por qué? Porque no es solamente decir toma vitamina C o toma vitamina D, es, oye, ¿cuánto? ¿Cuándo? ¿En qué forma? Porque no es lo mismo una vitamina C en forma de ácido ascórbico que liposomada, no es lo mismo. Es que el estudio de los suplementos, yo que soy especializado en este campo, es muy complejo, es muy complejo. Y al final lo vemos como fármacos que no necesitan prescripción. Realmente son seguros, los suplementos son seguros, pero es muy fácil equivocarse. Es muy fácil equivocarse y al final estar gastando dinero en una cosa que a lo mejor no se va a asimilar. He visto un montón de personas tomando magnesio que no se absorbe y gastándose Oh, dinero en magnesio que no se absorbe. ajá. Entonces, sí que es cierto que hay algunos que hay o que tienen una alta probabilidad de insuficiencia, como los que he dicho, como magnesio, como selenio, como vitamina D, en personas que no consumen carne, obviamente vitamina B12, pero habría que, no me atrevo y creo que sería mala práctica por mi parte sugerir suplementos o suplementarse con X suplementos a toda la población. Ok, bueno, tú decías que hay determinados suplementos o la falencia de determinados suplementos que no presentan sintomatología, ¿no? Entonces, por Exacto. ejemplo, ¿cómo uno podría advertir de que carece de X o de Y suplemento? Es decir, por ejemplo, ¿cómo sabes uno que está muy en boga la vitamina D, que por su importancia muchos ahora le denominan hormona, ¿no? Entonces, Exacto. por ejemplo, en este caso, ¿cómo podrías determinar que tienes pues un déficit de vitamina D, por ejemplo? Ya que Vale. no tienes una sintomatología concreta, ¿cuál sería la manera de identificar el Vale. déficit? Normalmente, normalmente tenemos que tirar de analíticas. Tenemos que tirar analíticas de sangre donde se pide la Mm, vitamina D activa, que es la 25 hidroxivitamina D, y donde analizamos digamos, el volumen que sale en esa extracción de sangre. Los niveles, y hasta aquí está el otro punto, el punto de los rangos del laboratorio, ¿no? Si un laboratorio te pone un rango muy amplio, a lo mejor tienes 20 de vitamina D, 20 nanogramos por cilindro de vitamina D, o 30 y eso te pone como que es suficiente o como que están los valores normales. ok, Dependiendo de en qué contexto tenga esa persona, nos interesaría subir a 50, subir a 60, subir a 70, subir a 80, subir a 100. Los niveles tóxicos de vitamina D se datan por encima de 200 y uf, obviamente debido a la polución, debido a
obviamente el cambio de alimentación occidental, que cada vez tenemos menos nutrientes, y por otras muchas más razones, cada vez somos más incapaces de convertir el sol, que es la principal fuente de vitamina D, a partir de nuestro colesterol que está en la piel, a vitamina D activa. Por lo cual, el sol no es solamente vitamina D, también hay otros compuestos derivados de la luz del sol que no se suplementan y que nos faltan, porque realmente lo que necesitaríamos es tener una exposición mucho más prolongada al sol durante todo el año, solamente durante verano. Entonces, para monitorear, por ejemplo, vitamina D, magnesio y demás, habría que verlo en sangre, sería lo idílico. Vale, entonces tú sugieres hacer una analítica de todas maneras. Sí, en el típico check-in anual que se suele hacer o en la típica revisión, Vale. sí, pedir parámetros como vitamina D y si quieres medir magnesio, normalmente puedes hacer dos cosas. O magnesio intraeritrocitario, que es una prueba más cara que no suelen hacer, o pedir los niveles de magnesio en plasma y calcio en plasma. Y hacer calcio entre magnesio y te tiene que salir un ratio en el que si estás por encima del 0,4 no tienes deficiencia de magnesio. Pero mi experiencia es que todo el mundo está en 0,02, 0,1, todo el mundo tiene una deficiencia severa de magnesio. Ah, mira, qué interesante. Y bueno, te iba a preguntar algo que también mucha gente se pregunta, bueno, que en cierta manera ya lo saben, ¿no? Pero de todas maneras quieren el pronunciamiento de una persona que, digamos, un pronunciamiento técnico, ¿no? ¿Qué alimentos nos están matando y cuáles deberíamos eliminarlos progresivamente? Vale. Esta pregunta es muy difícil de responder, ¿eh? Es muy difícil de responder. Sí que es verdad que cuando miramos estudios epidemiológicos, sí que vemos que la malnutrición, que no la desnutrición, sino la malnutrición, es uno de los factores que más personas llevan a la muerte anualmente. Sin embargo, eh, somos un individuo muy complejo. Somos un animal muy complejo, que no solamente come para obtener nutrientes, sino que come para relacionarse con sus amigos, sino que come para estar en familia, sino que come para sentir placer. Entonces, la comida no es solamente nutrientes, no es solamente aportar nutrientes. Por lo cual, podemos decir los alimentos que menor volumen nutricional tienen, podemos decir los alimentos que más compuestos con carácter tóxicos tienen, que vamos a decir ahora algunos, pero realmente no creo que haya un alimento o un grupo de alimentos que nos esté matando, sino hay una problemática de entendimiento en la frecuencia en la que consumimos cada cosa. Es decir, en esta vida todo tiene cabida, aunque suene muy, muy rimbombante, pero quizás no nos podemos olvidar del rol psicológico que tiene la comida. Y, por ejemplo, restringir de comer lo más típico, ¿no? Pues pizza, ¿no? Todo el mundo sabemos que la pizza quizás no es el alimento más saludable del mundo. Pues restringir la pizza durante 365 días al año quizás es más duro a nivel psicológico que tomarla una vez cada mes, una vez cada 15 días, una frecuencia muy larga. Y quizás nutricionalmente no te está aportando mucho o inclusive está restando a tu salud, pero y a nivel social, porque recuerdo que el cerebro es el único que puede cambiar la bioquímica del cuerpo en un segundo. Puedes Mm. ponernos en un estado totalmente proinflamatorio en un segundo simplemente. Entonces hay que ver la alimentación con perspectiva y no solamente con esto de, bueno, cuál alimento es bueno y cuál alimento es malo, porque es muy simplista y somos muy complejos. Pero si tengo que quedarme con un grupo de alimentos que sea realmente nocivo para la salud, eso está datado, el que voy a decir, desde 1980 como procarcerígenos, perdón, que son los embutidos. Los embutidos. Y esto duele mucho, y le duele muchísimo a la gente. Pero Mm. son alimentos que por su conservación y por su modo de procesamiento contienen niveles muy altos de nitrito, contienen niveles muy altos de algunos tipos de grasas saturadas que no tienen la mejor calidad por la vida del animal, por lo cual los conservantes que llevan también se forman un producto alimentario que desde 1980 están catalogados como procarcerígenos. Así que si me tengo que quedar con el más malo, me quedo con eso. Vale, y por ejemplo, ¿qué nos dirías del azúcar, lácteos, harinas? Ok. Eh, por ejemplo, Eh, yo había leído de los lácteos, ¿no? Que nosotros tenemos una enzima que se llama la lactasa.
Y esta enzima, conforme uno se va haciendo mayor, se va perdiendo, se va extinguiendo, digámoslo así. Entonces, de pequeños, efectivamente, nos viene muy bien la leche materna, porque la podemos sintetizar a través de esta enzima, pero cuando ya somos mayores, pues no hay esa capacidad de sintetización, ¿no? Entonces, al final, pues como que es un elemento muerto o un alimento muerto. Entonces, ¿qué nos dirías al respecto? Vale, te cuento la historia de la leche. Lo primero es que la leche de madre, de las madres, no se puede comparar con la leche del tetabrí que podemos comprar en un supermercado. O sea, son dos alimentos completamente diferentes. Una leche materna tiene compuestos inmunoestimulantes, tiene bacterias que después pueblan el intestino del niño y hacen que tenga una mejor salud intestinal. La leche materna es el mejor alimento que existe y que vas a tomar en toda la vida. O sea, de hecho, se recomienda que mientras más tiempo alargue la lactancia materna, mucho mejor para la madre y para el hijo, para los dos. Siempre y cuando la madre no esté contaminada de toxinas, porque si no, se la pasa al hijo. Ujú. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a contar el tema de la leche. A nivel evolutivo, a nivel genético, nosotros tenemos la capacidad de degradar la lactosa, que la lactosa es un tipo de azúcar. Eh, Tenemos la capacidad de degradarla hasta aproximadamente los 3 años, porque entendemos que 3 años es lo que posiblemente puede que estemos con nuestra madre dándonos el pecho, ¿vale? Si nosotros seguimos tomando la leche de vaca, leche de cabra, otros tipos de leche, pero de origen animal, porque ahora se está confundiendo las leches vegetales, que no son leches, son bebidas vegetales, de eso no tiene lactosa ni lactasa. Em, lo que pasa es que no se silencian los genes que sintetizan esta enzima, que es la lactasa que rompe la lactosa. Por lo cual, Ujú. si tú nunca dejas de tomar leche, vas a metabolizar correctamente la lactosa durante toda la vida. Ok. Si llevas 20 años tomando leche, 20 años tomando leche, y dejas 6 meses de tomar leche y después vuelves, seguramente tengas síntomas, porque ya se han silenciado esos genes que Ah, ok. sintetizan esta enzima, Ok, que es la ok. lactasa. Ujú. Independientemente de la lactasa, la proteína de la leche, en concreto la proteína de vaca, que es la que más se suele tomar, es rica Ujú. en caseína. La caseína es una proteína muy grande, de tamaño molecular muy grande. Y es especialmente sensible, o son especialmente sensibles las personas que tienen alteraciones intestinales. Por eso no es que la leche sea proinflamatoria per se, sino que en contextos en los que el intestino no es capaz de digerir correctamente los alimentos, lo primero que hacen daño son alimentos difíciles de digerir, como por ejemplo la leche con caseína, o la proteína del huevo, o por ejemplo el típico gluten, que es otra proteína muy grande. Por lo cual tenemos que tener este contexto. Si es dependiente, no se puede decir que la leche le vaya a venir mal a todo el mundo, porque de hecho la leche es capaz de, en personas que tienen bajo peso o en personas que tienen un desgaste muscular muy grande, puede inclusive venir bien. Después entramos en polémica de si la leche tiene factores de crecimiento que pueden ser procancerígenos. Aquí podemos entrar en un debate muy grande. A día de hoy no se puede decir que la leche sea mala para todos, tampoco se puede decir que la leche sea buena para todos. De hecho, una gran Ujú. mayoría de mis pacientes no la toman simplemente por precaución. Ok. Y también a día de hoy tenemos muchas más opciones de bebidas que pueden cumplir el rol de la leche, mucho más nutritivas que la leche, mucho más interesantes. Por Por lo ejemplo, cual, por ejemplo, bebida de soja. La bebida de soja está formulada normalmente para que su perfil nutricional se parezca mucho a la de la leche. Sin embargo, la protección, la soja es una legumbre, la protección de la soja está a nivel hormonal está mucho más por encima que la de la leche. O sea, la leche no protege, inclusive se asocia con algunos tipos de cáncer hormonales y la bebida de soja está indicada para prevenir tanto cáncer de próstata, cáncer de mama, etc. etc. ok, entiendo. Y una cosa que he escuchado hablar mucho de la trofología, ¿no? De la combinación de alimentos. ¿Esto tiene relevancia en nuestra nutrición? ¿Qué combinación de alimentos serían las más adecuadas? Vale, esto tiene relevancia si tienes síntomas intestinales. O sea, adquiere más relevancia mientras más sensible sea tu sistema digestivo. Independientemente de cómo esté microbiota, sí, Exacto, eso.
si la persona no tiene ningún tipo de problema digestivo, la combinación de alimentos, al final en el estómago se mezcla todo, no pasa nada. Sin embargo, en personas que, por ejemplo, tienen un exceso de fermentación, se recomienda no meter la fruta al final de la comida. En personas Ah, que tienen temas o dificultades en la degradación de grasa, se recomienda disminuir las cantidades de alimentos grasos, mezclarlos con otros alimentos. Es decir, a nivel de combinación de alimentos es muy personalizable, pero se debe de poner más atención si existe alguna alteración intestinal por medio. ok, ok. Yo pensé que tenía, jugaba un rol ahí la flora intestinal. También. También, ¿no? Vale. Sí. Y bueno, hablando de la flora intestinal y bueno, y también de la microbiota, ¿este tiene un rol importante, un buen proceso nutricional o no? Yo creo que sí, ¿no? Por lo que acabas de decir, pero ¿podrías ampliarlo un poquito más? Sí, para los que no conozcan la temática, aunque ya cada vez es más famosa, Hombre, lo la que verdad antes... que vendría muy bien que lo pudieses definir o dar una pincelada al respecto. La verdad que vendría de lujo, ¿eh? Vale, 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 perfecto, pues lo hacemos así. Para los que no entiendan esto, lo que antes se le llamaba flora intestinal, ahora se le llama microbiota, que es simplemente los microorganismos que viven en nuestro tubo digestivo o en concreto en nuestro intestino delgado, intestino grueso, porque antes se creía que simplemente teníamos ahí algunos microorganismos que nos ayudaban a digerir la fibra que tomamos en algunos alimentos, y ahora se sabe que no solamente hay microorganismos en el intestino grueso, sino que existen microorganismos en todos lados, en tejidos, en torrentes sanguíneos, que somos un ser simbionte en el que están mezclados nuestras células y nuestros microorganismos. Por lo cual, no, o sea, antes se infravaloraba el rol de las bacterias en la salud y en la enfermedad. Es Bueno, la que enfermedad, leí Alejandro que tenemos microorganismos en el pelo, tenemos en todas las partes del sí, cuerpo. La verdad que es alucinante, ¿eh? sí, sí, Alucinante. sí. Es un mundo, sinceramente, vamos. Sí, además interactúan durante todo el tiempo, interactúan por ejemplo, con el folículo piloso, con, lo- con las células dermatológicas, con todo, o sea, en la boca. Imaginaros, o sea, aunque no los veamos, están ahí. De hecho, estaban ahí antes que nosotros. Antes que existiera el ser humano, seguían los microorganismos. Por lo cual, sabemos que el concepto microbiota agrupa a todos esos microorganismos, que pueden ser bacterias, virus, hongos, protozoos, levadura, pueden ser un montón de tipos de miniseres que colaboran con nuestras células para sobrevivir. Al final, los microorganismos no quieren que tú te mueras. Si tú tienes una enfermedad infecciosa, significa que un microorganismo ha conseguido sobrecrecer por encima de los que son beneficiosos, entre comillas, o que ese microorganismo ha sobrecrecido para protegerte frente a otras condiciones que están pasando en tus tejidos. Por eso hay que entenderlo. No siempre tenemos que encontrar como culpable a los microorganismos. ¿Por qué son importantes en nuestra alimentación, en nuestra digestión? Bueno, pues porque estos microorganismos son los que entrenan al sistema inmunitario, por ejemplo, en el intestino. Son los que le dicen a nuestras estructuras inmunitarias, oye, mm, yo aquí tengo un rol beneficioso, tú me das fibra, yo te genero ácido graso de cadena corta, que eso es el alimento del célula intestinal. O tú me das polifenoles y yo te segrego precursores de neurotransmisores para que tú estés tranquilo, para que todo vaya bien, para que haya unos procesos de recompensa de la alimentación estable, etcétera, etcétera. Cumplen infinidad de funciones, desde funciones inmunitarias, digestivas, protectoras, secreción de peróxido de hidrógeno, que para que no lo conozca, el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada, es decir, hacen rol bactericida también, Oh, ok. por lo cual De las malas son bacterias. exactamente. Ujú. También participan en la generación de moco intestinal. El moco intestinal es esencial para que obviamente vayamos al baño de forma adecuada, para que no haya un daño intestinal excesivo, para que no pasen restos de bacterias al torrente sanguíneo. Tienen un rol digestivo fundamental. No sé si así he respondido a la pregunta. Sí, definitivamente, definitivamente. Y bueno, yo quería acotar con un ejemplo un poco anecdótico, ¿no? De estos microorganismos en el pelo. Resulta que una amiga mía se le tenía una caída masiva de cabello, ¿no? Entonces había acudido al dermatólogo, bueno, a todos lados y no obtenía solución alguna. Fue donde su médico de cabecera le dijo, mira, no sé qué hacer, estoy desesperada, me estoy quedando calva y qué puedo hacer.
Y él le dijo, bueno, vamos a hacer una evaluación de tu microbiota. Y ella dijo, pero ¿qué tendrá que ver mi microbiota con mi pelo? La microbiota está en mis vísceras y no está en mi pelo. Y le dice, bueno, lo que pasa es que la sociedad desconoce mucho sobre este tema de los microorganismos, ¿no? De la microbiota. Y le dijo, bueno, le hizo un análisis y tal, le dijo, bueno, tú tienes una falencia de XXX, ¿cómo se llaman estos? Cepa, Microorganismos, ¿no? Sí, pero tienen otro nombre, eso. Bueno, esto, microorganismos en resumidas cuentas, tienen cepas, eso es. se llaman cepas. Y le dijo, mira, tú tienes déficit de X, Y cepa, así que te voy a recetar un suplemento de prebiótico. Y ella dijo, pero completamente escéptica, pero ¿qué me está diciendo este hombre, no? Total, de que la tía empezó a consumir los probióticos y ahora le ha salido una melena que vamos, de cuidado. Sí, la verdad es que nosotros ahora en clínica estamos siguiendo quizás ese proceso con pacientes con patologías graves, donde se estanca la evolución. La terapia microbiológica, nosotros la llamamos así, terapia microbiológica o el abordaje que hacemos posterior a esos análisis donde no solamente vemos microorganismos en heces, sino que también vemos si hay daño intestinal, vemos también el pH de las heces, vemos el volumen total de microorganismos, porque muchas veces sí que interesa un probiótico, pero otras veces no. Otras veces el problema es que hay demasiados microorganismos y tenemos que hacer acciones para limitar ese crecimiento. Ese, Ah, digamos, ok. que las rutinas que hacemos en clínica, pero aunque este tipo de pruebas todavía no están en la sanidad tradicional, sanidad que nos da en el hospital, porque es relativamente novedoso, nos Eso sirve de es. muchísima ayuda para darle la vuelta a patologías muy complejas, estilo, hemos tratado a niños con autismo, hemos tratado a personas que llevan años y años con síntomas intestinales que no se revierten, personas que tienen bajo peso, pacientes oncológicos, sin duda un pool de situaciones clínicas muy graves que pueden verse beneficiadas del estudio de la microbiota intestinal, que al final es un reflejo de la microbiota de la piel, de la microbiota del pulmón, de la microbiota del corazón, etc, etc, etc. Qué interesante. La verdad que a mí el mundo de la microbiota me tiene, vamos, fascinadísima. Bueno, y un tema que está muy en boga ahora es el tema de la permeabilidad intestinal, ¿no? Yo te quería preguntar eso, si podrías definir qué es eso y además de qué manera afecta al cerebro, porque se ha descubierto que muchas enfermedades neurodegenerativas provienen de precisamente de este fenómeno, ¿no? Entonces, hombre, si puedes explicarnos un poquito qué significa, vamos, ¿Vale? Vale, perfecto. Antes de nada, si lo queremos enfocar, lo podemos enfocar a cualquier enfermedad, ¿vale? Pero si lo queremos enfocar a patologías neurodegenerativas, de hecho tengo un episodio en el podcast donde hablo de ello, la patología neurodegenerativa a nivel analítico, a nivel de imagen, lo que se detecta en nuestro tejido cerebral es que hay acumulación de diferentes tipos de proteínas que se acumulan o que no pueden ser, digamos, mm, drenadas a otra parte del cuerpo para ser secretadas y estas acumulaciones son las que se asocian con los síntomas clínicos de, por ejemplo, Alzheimer, de, por ejemplo, exacto. demencia, etc, etc, ¿vale? O, por ejemplo, la línea beta-amiloide, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a asociarlo con eso, ¿no? Nosotros tenemos muchísimas barreras. De hecho, las barreras que tenemos en nuestro cuerpo a nivel celular son imprescindibles para la salud. Por ejemplo, en la piel en sí es una barrera. Las mucosas del cuerpo también son una barrera. Pero en concreto vamos a tomar como protagonista dos barreras, De ¿vale? acuerdo. Una es la blood-brain barrier, es decir, barrera hematoencefálica, esta es la que está en el cerebro, estos son los vasos sanguíneos que van por el cerebro, bueno, pues alrededor tienen como una capa extra que digamos que filtra los componentes que pasan al cerebro. No, el cerebro es un tejido muy frágil, muy delicado, por lo cual nuestro cuerpo tiene que tener mecanismos para que cualquier cosa que pase al torrente sanguíneo no vaya al cerebro, ¿vale? Por lo cual, la barrera hematoencefálica es una barrera de permeabilidad selectiva. ¿Esto qué quiere decir? Es una barrera que deja pasar solamente lo que quiere, a no ser que haya una condición patológica detrás, ¿vale? Oh, Vale, ok. conociendo esto, vámonos a la barrera más grande, bueno, o la segunda más grande del cuerpo, que es el intestino. Es la barrera que separa lo que va a pasar en el torrente sanguíneo
de lo que no. O sea, lo que comemos, lo que queremos utilizar, ella es capaz de seleccionar a través de receptores celulares qué es lo que quiere o qué es lo que puede sacarle partido y lo introduce para el torrente sanguíneo a través de las células intestinales. Por lo cual, esa es la barrera intestinal, ¿vale? Nuestras células intestinales tienen aproximadamente esta forma y aquí hay minicelulitas con enzimas de borde de cepillo, ¿vale? Ok. Ujú. Cuando hay una alteración intestinal, que ojo, puede haber una alteración intestinal y que no se dé este proceso, puede ocurrir que haya un proceso que se llama permeabilidad o hiperpermeabilidad, vamos a verlo así acotado, permeabilidad intestinal. ¿Qué significa esto? Bien, no sé hasta dónde se va, pero yo creo que aquí sí. Bien, imaginaros que esta es un enterocito, es decir, una célula intestinal y este es otro enterocito, ¿vale? Con el núcleo. Estas células están unidas a través de unas proteínas que se llaman tight junction, es decir, imaginaros que una barrera de una muralla, pues los ladrillos están juntos para que nadie pase y nadie se meta a través de los ladrillos, si no, no está protegiendo nada. Claro. En contextos de patología intestinal, lo que ocurre es que estas uniones entre las células se rompen. Se rompen. Mm. Normalmente va también asociado a que la capa de moco que hay aquí también se degrada. Por lo cual, si no hay capa de moco y las uniones celulares se rompen, hay un hueco enorme que sin ningún tipo de control van a pasar componentes que no queremos. Componentes como, por ejemplo, fragmentos de bacterias que pueden detectar los sistemas inmunitarios y atacar de forma agresiva, como por ejemplo cualquier contaminación que tengan los alimentos, como por ejemplo fragmentos de proteína mal digerida, que esto Mm. también puede inclusive arañar el tejido intestinal o propiciar otra respuesta inmunitaria aberrante. Pero es que, ¿qué pasa? Que las barreras del cuerpo están interconectadas por el mismo sistema linfático. Por lo cual, si en el intestino hay una falla en las barreras, en barrera hematoencefálica también hay fallas, propiciando la entrada de componentes que no deberían de pasar al cerebro. Por Tóxicos, lo ¿no? cual, exactamente, toxinas. Toxinas pueden Mm. ser toxinas generadas de forma endógena o ingeridas de forma exógena. Por lo cual, la piel, no sé cómo dibujar la piel, vamos a dibujar aquí una mano, aproximadamente una mano. En la piel también estarían entrando, porque estas barreras estarían deterioradas, una mayor cantidad de toxinas que pueden venir inclusive procedentes de la ropa, de las cosas que utilizamos, de plásticos, de un montón de sitios. Por lo cual tenemos en un síndrome de hiperpermeabilidad sistémico entrada de tóxicos por uno, por dos y por tres sitios. Inclusive las barreras que hay en pulmón que filtran el aire también serían otro sitio de entrada donde podríamos estar incluyendo o interiorizando compuestos que no le interesan a nuestro cuerpo, distrayendo el sistema inmunitario, por supuesto, de lo que tiene que hacer, que es reparar los Claro. tejidos que se degradan diariamente. Entonces, pues digamos, síndrome de hiperpermeabilidad global deteriora la salud y se ve potenciado en patologías graves, como puede ser cáncer, como puede ser enfermedad inflamatoria intestinal, como puede ser, yo que sé, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera. La verdad que es un tema muy importante y la pregunta aquí de fondo sería, ¿cómo podríamos evitar esta permeabilidad intestinal? ¿Hay algunos alimentos que lo provocan o situaciones concretas? Porque, bueno, nos acabas de explicar sus consecuencias nefastas, ¿no? Para la salud en general y para el cerebro. Entonces, ¿de qué manera podríamos evitar esto? Claro, aquí estamos hablando de un montón de factores que pueden propiciar que Ok. ocurran estos factores, desde alimentación, como decíamos, insuficiencia de nutrientes, consumo de drogas, mala higiene Mm. del sueño, sedentarismo, mil aspectos, toxinas externas, disbiosis intestinal. Hay un montón de factores, obviamente alcohol, tabaco, drogas, todo tipo, que pueden propiciar que esto ocurra. De hecho, estos procesos, cuando nos ponemos nosotros a hacer mediciones de análisis de microorganismos en heces, uno de los parámetros que pedimos para saber si esto se está dando es la zonulina. La zonulina es una proteína que digamos que es la Mm. que gestiona todas estas uniones. Entonces, si hay una mayor secreción de zonulina en heces, significa que hay procesos de hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, Ok. para, digamos, solucionar esto, podemos utilizar
muchas herramientas, pero obviamente una de ellas tiene que ser un cambio nutricional, cambio de estilo de vida, el estrés obviamente también provoca esto. Mm, Es que hay que hacer un abordaje multifactorial, no solamente para solucionar esto, porque esto es una pieza dentro de 1000 piezas que hay dentro de un contexto clínico de, por ejemplo, Alzheimer. Entonces, pues hay que ver todo lo que está pasando a nivel fisiológico para que esto se esté propiciando. wow. Qué interesante, Alejandro. Muy interesante. Y bueno, ya que estamos también hablando del cerebro, ¿qué alimentos deberíamos reforzar nosotros para tener una muy buena nutrición cerebral? Vale. Hay un tema ahora que se está hablando mucho que es eso sí, la micronutrición cerebral o la neuronutrición o algo así, que simplemente es, digamos, aportar digamos, los elementos, las moléculas que pueden tener un rol funcional interesante para la síntesis de neurotransmisores o para la neurogénesis, etc., etc. Eh, y aquí hay que entender que al final todo lo que vayamos a comer para el cerebro va a ir para el resto del cuerpo. Y solamente las prioridades de los diferentes tejidos son los que van a decir, ok, pues cierta cantidad de omega 3 para acá, cierta cantidad de, yo qué sé, de triptófano para allá, es porque Ok. una molécula no tiene efecto en un tejido, sino que tiene efecto en el organismo completo. Pero sin embargo, si me tengo que quedar con una, porque podríamos decir, hay un evento histórico muy relevante que sí que definió un aumento de las capacidades cognitivas del ser humano. Y fue el Mm, momento en el que aumentamos nuestro consumo de omega 3, ¿vale? De omega 3 libres de toxinas, obvio, porque ahora mismo hay muchos suplementos de omega 3 que vienen de pescado contaminado, que tienen unos niveles de mercurio muy grandes. Y el oh, mercurio es lipofílico y se almacena en el tejido adiposo y en el cerebro. Por lo cual, por eso elegir un buen suplemento es una auténtica locura para nosotros profesionales, imaginaros para las personas que no están formadas al respecto. Pero altos niveles de omega 3 que podemos obtenerlos o bien del pescado azul, normalmente que sea salvaje por el hecho de la contaminación y cómo están ahora mismo los mares con los microplásticos, etc. etc. Y también del lino. El lino es una gran fuente mm. de omega 3 vegetal. Entonces, digamos que serían un top 2 alimentos para aumentar el consumo de omega 3. Ah, ok, de acuerdo. Y también los productos secos, ¿verdad? Los frutos secos que, bueno, son ricos en grasas, ¿no? Y el cerebro está compuesto mayoritariamente por grasa, con lo cual vendría de Sí, perla, pero ¿verdad? aquí hay un tema. Y Ok. es que nosotros, cuando tomamos un alimento que es rico en grasa, normalmente tiene una serie digamos, de ácidos grasos, ¿vale? Las insaturaciones de los ácidos grasos, digamos, la forma molecular de esos ácidos grasos son los que nos hacen categorizarlos como omega 6, omega 3, omega 7, omega 9, diferentes omegas, ¿no? El que nos interesa es el omega 3 ahora mismo, para temas digamos, de aumento de la concentración, cognición, o inclusive mejora de algunas condiciones patológicas. Algunos frutos secos, lo que a nosotros nos interesa es subir los niveles de omega 3. ¿Qué pasa? Que si nosotros tomamos un fruto seco que tiene omega 3, pero también tiene omega 6 en alta proporción, no vamos a estar aumentando los niveles de omega 3. Ok, Vamos a estar, porque digamos que el omega 3 y el omega 6 es como una balanza. Entonces mm, tendremos que meter alimentos que tengan omega 3, pero que estén muy bajitos de omega 6 para que de verdad elevar a nivel sanguíneo esta molécula que en este contexto nos resulta interesante. Por lo cual sí, hay algunos frutos secos que tienen buenos niveles de omega 3, pero también tienen buenos niveles de omega 6, entonces no nos interesarían demasiado. ah, ok. Fíjate qué curioso, ¿eh? Porque la mayoría suele, ¿no? Suele hacer mención a los frutos secos, pero mira, Pero es que por eso digo que la nutrición es tan compleja que no se puede generalizar ni en una recomendación de frutos secos. Es que todo tiene su sentido, todo tiene su porqué. todo tiene sus matices, ¿eh? De verdad que Sí, sí, todo sí. tiene sus matices. Y otro tema muy importante también es que son importantes los procesos depurativos, son necesarios. Por ejemplo, la Eh, limpieza hepática, la limpieza colónica, son imprescindibles o cómo lo ves? Hay que entender que los procesos depurativos o detoxificadores se realizan en cada instante y cada momento. Es decir, ahora mismo mi hígado me está limpiando. Cuando estoy durmiendo, mi hígado me sigue limpiando. Y cuando me levanto por la mañana temprano, va a seguir haciéndolo. Sí que es verdad que hay ciertos momentos del día donde la actividad
depuradora o detoxificadora se intensifica, por ejemplo, cuando estamos durmiendo. Hacer una intervención enfocada a aumentar esos procesos tiene sentido, sí, y solo si encontramos una sobrecarga, por ejemplo, una sobrecarga hepática, una sobrecarga renal, cuando encontramos contextos en los que el paciente muestra niveles de metales pesados muy altos, donde tenemos una destrucción intestinal muy grande por ejemplo, sobrecarga de hierro. Ok. En esos momentos sí son necesarios, pero son momentos en los que hay que identificarlos y hay que decir, ok, vamos a hacer esto. Pero no per se, por ejemplo, una vez a la semana tenemos que estar tomando infusiones de estimulantes hepáticos o tenemos que estar tomando ciertas estrategias para darle más caña a nuestros órganos. Si no nos pasa nada, tenemos que seguir haciendo las cosas como lo estamos haciendo. Si hay una situación que nos induzca la necesidad de hacer este tipo de estrategias, pues obviamente si tienes un equipo profesional que esté detrás tuya, porque no solamente es hacerlo, es saber qué repercusiones va a tener si estimulamos más una cosa o más otra. Por poner un ejemplo real, yo he recomendado o con pacientes hemos trabajado hígado al mismo tiempo que teníamos otros factores que le inducían estrés a esa persona Ok. y hemos tenido que parar la intervención o hemos tenido que modificar la intervención. Es que no es tan simple como parece, porque si no se implementa bien estas estrategias, pueden llegar a ser negativas en otros tejidos. Por ejemplo, si estimulamos el Ujú. riñón y tenemos problemas me voy a inventar, de ácido úrico, la movilización de ese ácido úrico puede dañar, por ejemplo, vasos sanguíneos. Habría que monitorear cómo están esos vasos sanguíneos. En fin, hay que darle una vuelta de hoja a todas las intervenciones en salud que se quiera hacer. De acuerdo. Alejandro, nos quedan solo 5 minutos. Solo cinco ¿Vale? minutos y Vale. bueno, dos temas que son, vamos, muy, muy solicitados e importantes. Yo les quisiera preguntar a nuestra audiencia que ellos elijan. Tenemos el tema del ayuno intermitente y tenemos de la dieta anti-envejecimiento. ¿Cuál de los dos, de las dos temáticas preferirían? Vale, es una pregunta complicada. Sí, y solo nos quedan 5 minutos. Alejandro, yo creo que vamos a hacer una segunda parte porque el tiempo se nos ha hecho mega cortito. Ya te dije yo que no iba a dar tiempo a todas las preguntas. Que yo me enrollo como una cortina. Bueno, aquí dicen ayuno. ¿Vale? Vale, ayuno, vale. Pues hombre, ¿qué opinas del ayuno, Alejandro? ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas? Es una muy buena, es un buen método para bajar de peso. Venga, te Vale, es escuchamos. que del ayuno te puedo impartir un curso de 6 meses, si me da la gana. Pero vamos a quedarnos con lo básico. ¿Qué es el ayuno? Eso El ayuno es. es una restricción calórica o una inanición controlada donde no comemos queriendo no comer para inducir diferentes respuestas en los tejidos, ¿vale? Dependiendo de para qué objetivo vamos a hacer, con qué rol vamos a hacer el ayuno, sería indicado o no. Ojo, el ayuno tiene muchos beneficios, pero como ya todo el mundo te dice los beneficios del ayuno, yo os voy a poner en consecuencia de las contraindicaciones que pueda haber para que no lo hagáis si no estáis en esa situación. Alejandro, perdona, aquí me dicen, por favor, que Ujú. hables sobre la relación, la conexión que existe entre el ayuno intermitente y la resistencia a la insulina. Si nos Vale, vale, podrías dar pinceladas al respecto, vamos, vale, sería vale, vale. estupendo. Lo comento también. Vale. Em, teóricamente, desde que nos desarrollamos como especie, tenemos muy buenas adaptaciones a pasar hambre. Muy buenas adaptaciones muy buenas adaptaciones a pasar hambre. De hecho, muy por encima de otras especies. Porque gracias a esa capacidad de poder almacenar energía en zonas saludables, entre comillas, como es el tejido epidérmico, y gracias a poder estar un largo tiempo sin comer, hemos atravesado glaciaciones o hemos atravesado etapas de desafíos ambientales. Por lo cual, es digamos, un proceso que hemos vivido durante muchos años y los beneficios clínicos son muy buenos. Ojo, los matices. Si estás bien nutrido. Ojo, si no hay ninguna insuficiencia nutricional, que se sepa o que no se sepa, si no hay ninguna deficiencia nutricional. El ayuno per se es un estrés para el cuerpo.
Es un estrés donde no se come y se produce un cambio metabólico. Un cambio metabólico donde normalmente el sustrato principal que utilizamos para oxidar, para conseguir energía para nuestras células, es la glucosa. Y durante este periodo de inanición, lo que se hace es que nuestras células hacen un switching, un cambio metabólico, donde la prioridad pasa de ser la glucosa a ser los ácidos grasos. Eso conlleva, inclusive en algunos casos, unos procesos se llama fiebre ceto, o de malestar en unos momentos donde se produce este cambio metabólico. ¿Qué pasa si nosotros inducimos el cuerpo a un estrés como el ayuno, que es un estrés potente, y al mismo tiempo tenemos un estrés laboral, tenemos un estrés familiar, tenemos un estrés por toxinas, tenemos estrés por lo que sea? Estamos acumulando demasiados estresores que Ok. pueden inclusive conseguir degradar tejido a una velocidad mucho más rápida de la que queremos y conseguir, digamos, contraindicaciones de un proceso que hacemos para mejorar la salud, ¿no? Por lo cual, yo inclusive el ayuno no lo recomendaría para todo el mundo, a no ser que sepa perfectamente o que esté asesorado de que es el momento para hacerlo, de que es la situación. De hecho, muchos procesos de ayuno intermedios o largos se hacen fuera de la ciudad, fuera de los entornos o de los sitios normales, para que estés en un proceso de tranquilidad mental, que no haya input externos, etc, etc, etc. El ayuno se puede utilizar como herramienta terapéutica si se sabe utilizar, si no, que no se haga. ¿Ayuno intermitente? Pues obviamente 12 horas, 16 horas, no pasa absolutamente nada. No creo que esté contraindicado en ningún caso. Se puede hacer de forma normal, a no ser que haya un trastorno de la conducta alimentaria asociado. Entonces no lo haría. Trastorno por atracón, anorexia, bulimia. En esos casos Ok. ni siquiera está recomendado el tema de ayuno intermitente. ¿Vale? En relación con la resistencia a la insulina, bien, los procesos de resistencia a la insulina es un proceso prepatológico que se da en personas que no gestionan bien los hidratos de carbono, en concreto predigerido, que es la glucosa, ¿vale? Entonces, el hecho de darle un tiempo sin comer a estas personas que cursan con resistencia a la insulina tiene beneficios claros, porque la resistencia a la insulina se da principalmente por inflamación de los vasos sanguíneos. Es decir, nuestro páncreas genera insulina, que digamos que es una hormona que lo que hace es dirigir la glucosa a los tejidos donde tiene que ir, bien al músculo, bien al hígado. Y normalmente cuando hay proceso de resistencia a la insulina, perdón, significa o implica que esa insulina no puede hacer diana en sus receptores, porque el tejido endotelial, el tejido, la parte interna de los vasos sanguíneos están inflamados. Entonces, el hecho de dejar una ventana de inanición propicia que pueda haber mejoras en estas personas que sufren resistencia a la insulina. Ojo, el ayuno intermitente per se no soluciona la resistencia a la insulina, por experiencia. Hay que hacer muchas más cosas. Pero puede ser una ayuda y una herramienta en estos contextos. Ah, ok, de acuerdo. Alejandro, se nos acabó el tiempo. La verdad que estoy profundamente agradecida por haber aceptado esta invitación y nos has aportado muchísimo hoy. Entonces, bueno, eh, pues quedamos probablemente para una segunda parte y yo estoy nuevamente agradecida, ¿de acuerdo? Igualmente les agradezco a todos los chicos que se conectaron y bueno, pues probablemente nos estemos viendo en una próxima Sí, sí, yo entrevista. te doy las gracias por invitarme. No me suelo encontrar en estas situaciones de responder este tipo de preguntas. Muchísimas gracias, obviamente, a todas las personas que están aquí viéndonos. Solamente dos cosas. Para los que quieran aprender sobre salud, tengo un podcast que se llama Hackeando la Salud, que está en Spotify y en YouTube. El que quiera escucharlo, pues ahí hablamos de mil Eso cosas es. de lunes a viernes por la mañana temprano. Y cualquier persona que tenga alguna duda concreta que quiera preguntármela por mi Instagram, pues obviamente respondo. Y además estoy encantado de debatir inclusive con otros profesionales sanitarios de muchos temas de los que hablamos. Así que nada, muchísimas gracias a ti, Jessy, por invitarme. Y nada, que espero que tengáis una buena tarde. Gracias a ti, hombre. Y sí, chicos, si pueden seguirle en sus redes sociales, yo ya les comentaré por interno, les pasaré los links, porque de verdad que es un profesional que sabe muchísimo y además, pues ya le han visto, es carismático y siempre dispuesto a ayudar. Entonces, bueno, saludos para todos y hasta pronto.